Hola amigos del universo, bienvenidos. ¿Qué es el respeto? El respeto consiste en el reconocimiento de los intereses y sentimientos del otro en una relación. Aunque el término se usa comúnmente en el ámbito de las relaciones interpersonales, también aplica a las relaciones entre grupos de personas, entre países y organizaciones de diversa índole. No es simplemente consideración o deferencia, sino que implica un verdadero interés, no egoísta, por otro más allá de las obligaciones explícitas que puedan existir. A veces se confunde al respeto con alguna conducta en particular como los buenos modales o la amabilidad, pero él es algo diferente a esto, es una actitud. Esta actitud nace con el relacionado con la habilidad o comportamiento, por ejemplo respetar el buen juicio de alguien en particular. Otra forma importante de este concepto consiste en el respeto a uno mismo. Hay gran consenso entre los pensadores en cuanto a que manifestaciones del respeto es una habilidad esencial para vivir la vida de manera satisfactoria y llena de significado. Además es vital para la vida en sociedad que llevamos. Por todo esto respetémonos a nosotros mismos y a los demás. El respeto a la vida es el mayor de los valores que deberíamos tener todos en el mundo, porque respetar la vida también es valorar la grandeza de cómo somos. Para ello es necesario contar con un concepto amplio del término vida. La vida es lo más valioso para cualquier ser humano. La vida se ve vulnerable a la enfermedad y eventualmente por la muerte. Esto es el concepto de que la vida es un solo momento. Por esa razón es una de las principales preocupaciones de los profesionales de la salud. Es lógicamente la vida, su preservación, mantenimiento y cuidado. Nuestra sociedad ha progresado tecnológicamente con suma velocidad, y las actitudes adecuadas no siempre están presentes para reiterar el tan necesario respeto a la vida. El respeto es algo bastante difícil de entender para quien no lo ejercita. Es una cualidad que nace de la empatía. Ahora bien, el respeto empieza por uno mismo. Como seres humanos, somos todos iguales, aunque algunos no lo quieran aceptar. No importa el estado económico, social o títulos, nombramientos que tengamos, somos todos humanos, seres vivos, merecemos mismo respeto todos. Por esta razón, el respeto a las diferentes culturas y razas, también hacer parte de la educación que recibimos de nuestros padres, un aprendizaje y enseñanza que deben ser transmitidos a los niños, a los jóvenes y los adultos, porque la sabiduría de aprender no es solo de niños, es un ejercicio natural que todos debemos emplearlo en nuestras vidas. Las 6 razones más importantes porque todos merecemos respeto. 1. Valorar la vida es el primer paso para alcanzar un estado subjetivo de felicidad. La vida tiene cosas buenas y malas. Aprendamos a valorar las cosas buenas de la vida y olvídese de las malas, porque valorar es ver siempre la cara positiva. La vida es un maravilloso tesoro que hay que saber valorar y disfrutar al máximo, aunque no todo sea color de rosa. Alguien dijo alguna vez: cuando la vida te dé 100 razones para llorar, muéstrale a la vida 1000 razones para reír. Escoja la alegría en vez de la tristeza. 2. Es innegable que hay muchas cosas que nos faltan y con quejarnos lo único que conseguimos es olvidarnos de las muchas otras que sí tenemos y que lamentablemente no disfrutamos ni valoramos. Cuando aprendemos a valorar lo que poseemos, es cuando podemos realmente apreciar lo maravillosa que es la vida. 3. El respeto a las diferencias, a lo diverso, a las distintas culturas y razas, también hacer parte de la educación que debemos aprender de todas nuestras generaciones. Un aprendizaje y enseñanza que deben ser transmitidos a los niños, jóvenes y adultos. 4. El respeto es la posibilidad de aceptar tus defectos y virtudes, sin poner en tela de juicio lo que ves en los demás. 5. Respetar es como un espejo, porque el reflejo es el valor que merecemos. Un punto de conciencia, tengamos que todo el universo y nuestro planeta tiene que razonar. Respeto cada minuto de tu tiempo como si fuera el mío. Respeto la vida, tienes porque tienes derecho a existir. Respeto la creencia religiosa que tengas porque tenemos derecho de pensar diferentes. Respeto el país que seamos por somos hermanos humanos del mismo planeta Tierra. Respeto cada ser viviente del universo que todos existimos porque somos importantes para crecer nuestros pensamientos abiertos a la felicidad, amor y paz que todos merecemos, ya que la verdadera razón de nuestra existencia en este gran universo que nos conecta a la energía infinita que tenemos por todos los tiempos, somos iguales y yo te considero mi hermano, porque mi vida también es tu vida. Amigos del universo, vivamos bien en paz, amor y prosperidad en cual todos merecemos, te digo como un amigo del universo. Aprendamos a valorarnos como seres vivos en la tierra que todos compartimos. Es necesario aprender siempre valores humanitarios por una clara razón. Tenemos una sola vida para hacer las cosas bien sin hacer daño a otras personas, y la descendencia de las futuras generaciones tiene que vivir en un mundo mejor. En todos los seres humanos del mundo merecemos la misma valoración como hermanos, amigos, vecinos, padres.
abuelos, todos en general tenemos que hacer un cambio bueno y positivo en el mundo porque ya no somos una generación de primates para comportarnos como tontos o locos que no tiene sentido de dirección para hacer las cosas bien. Por eso te creo este tipo de vídeos con pocos recursos que tengo. Quiero enseñar al mundo que todos somos iguales y merecemos valorarnos como humanos y seres vivos. Todos tenemos diferentes formas de pensar sobre de creencias religiosas, culturas, géneros, etc. Compartamos las cosas buenas de la vida, las que nos ayuda a crecer como seres humanos con un pensamiento bueno, libre y armonioso para todas nuestras próximas generaciones, que exista un mundo mejor. Abramos nuestra mente para un progreso mejor de unión universal porque eres importante. Para mí te doy gracias a Dios por estar aquí. Si te gustó el vídeo, comparte y suscribirte que haré más vídeos cada semana.